Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, Monty Peiró. Estaba mirando mi cosas que no. Ajá. Porque yo me apunto, las cosas que no me las apunto en el WhatsApp. en el WhatsApp privado mío. Muy bien. Pero nosotros tenemos un WhatsApp privado De todo mal, de todo donde mal. lanzamos ideas a veces a horas Sí. intempestivas. A mí me hace Lo mucha que risa. los sueles usar solo tú, porque a mí me da como un poco de vergüenza expresar mis ideas. Sí, yo Sí. las pongo ahí, me da igual. Un sábado a las 2 de la mañana se me ocurre María Jiménez y el jazz y yo lo Claro, suelto ahí. Y luego claro. yo a veces te pongo, tiene sentido, ya lo verás. Pero ya está. A mí me gusta eso. Yo me lo apunto en mi esto que pone yo y una foto mía. en Vale, blanco y pero negro. antes de cosas que no, dos cosas muy importantes. A ver. La primera, se acerca al final de temporada. Sí. Y el último programa Es va a ser en inminente. directo, 6 de julio, sábado, Shangri-La Rock Bar, en Valencia. Venid, A esas alturas venid. ya tiene que estar el cartel subido, así que ahí tendréis los precios y tal, que aún no lo sabemos. Va a estar muy guay, mucha sorpresa. No va a ser un programa más. No. Hay movida. Hay que admitir que los últimos directos fueron pues como un programa más, pero Claro. grabado con público y tal. Esto no, esto va a ser otra cosa. Esto va a ser un espectáculo. Un espectáculo. Inolvidable, además. Familiar, no. No, familiar. No. Familiar, no. Muy guay. A ver, tampoco no voy a enseñar la chorra ni nada, pero... Pues podrías. Podría, bueno, pues lo plantearé. Vale, y luego lo otro muy importante es que queremos hacer el último programa de esta temporada con vuestra participación. Entonces Vale. necesitamos que nos mandéis lo que queráis. Claro. Declamaciones, quejas, cosas que sí, cosas que no, Claro. sugerencias. Oye, ¿qué opináis de no sé qué? Queremos que habléis de tal tema. Lo que os dé la gana nos lo podéis mandar. O bien por escrito al privado de Instagram. Vale. O siempre valoramos más escuchar vuestra voz en audio a todomalpodcast@gmail.com. Pero sabemos que hay gente muy tímida que le corta mucho la bola lo de los audios. Lo que queráis decir también puede ser o al un privado de Instagram o al mismo correo redactado, comunicándonos cosas. ¿Los audios de Instagram se pueden descargar? No. Vale. Los audios al email. Vale. Al Instagram privados escritos o también lo que... O sea, hacednos llegar lo que queráis. Vale. ¿Vale? Que queremos hacer un programa con vuestra colaboración. Muy Este es bien. vuestro momento. Perfecto. Así que ya podemos empezar. Que Vale, hemos pedido empezar. unas burgers que en cualquier momento llegan. Hora máxima de llegada, 8:50. Pues hay que darse prisa. Más aire con esas hamburguesas. Cosas que no. Que no, coño. Monty Peiró te ¿Qué? va a parecer una de las peores cosas que he traído nunca. Es una absoluta gilipollez, pero el otro día como que flipé un poco. Nosotros como vegetarianos que somos, Sí, nos preocupamos por el bienestar animal. sí. Pero una cosa es el bienestar animal y otra cosa es tener un nido de mosquitos, de moscas o de hormigas. Los insectos son los grandes olvidados del veganismo y del especismo. Del antiespecismo. Del especismo no. Entonces, tener Yo reconozco que el nidos. límite de mi Claro. antiespecismo son las cucarachas. Lo siento. Lo Yo siento. cabalgo esa contradicción. No puedo evitar. Y hay cucarachas sobre la que puedes cabalgar. De hecho, sí, qué asco. Dios mío. Entonces, lo que quiero decir es que, pues bueno, tener nidos de insectos, donde hay muchos insectos, mucha cantidad de insectos en un mismo sitio, en tu casa, donde vives, donde duermes, donde comes, no mola. Y decidí hacer algo de lo que no me siento muy orgulloso, que es comprar un insecticida, ¿vale? Vale. Mi cosa que no es algo tan absurdo como los insecticidas, ¿qué cojones llevan? Porque, ¿cómo es posible que esa movida en un segundo mate al instante Bueno, a llevan. 100 bichos? Pues porque son como pequeñas bombas nucleares que solo matan a los mosquitos y a los insectos en y tú general. casi te lo podrías poner en el cuello porque huele hasta bien. Sí. Es muy loco A ver, esto. yo creo que al final la solución ética es Sí. la citronela. Es esa gente que existe que se pasan de marzo a noviembre oliendo a puto limón A puto limón. que tira para atrás. A Que tú, limonchelo más bien, limonchelo del malo. Sí, que tú ves venir y dices, mira, se acerca un vegano porque huelo a limón. Claro. O sea, Claro, ahí viene un vegano. Entonces, espantar a mosquitos con indirectas. Y a los humanos también. Claro. O sea, sí, porque bueno, yo
Yo he conocido gente, Sí. mi ex Rafa, él se ponía muchísima citronela en todos los formatos. Estaba la citronela en spray, en pulsera, en un parche que se pegaba también en alguna parte. Claro, porque él no valoraban para nada que le picaran los mosquitos. Le picaban mucho. Entonces Claro. él utilizaba la citronela en todos los formatos habidos y por haber. Le Entonces, faltó ingerida. Esa le citronela faltaba, ingerida. exacto, le faltaba ingerirla. Y de verdad, es que la citronela es que ya podía repeler a los mosquitos y a los insectos el perfume de Miss Dior, ¿no? Ya. No, es que la citronela es muy vulgar, es muy vulgar. Necesitamos un poquito de... Y además Estoy de no- acuerdo contigo, porque ya, yo también tengo mis dilemas. Es que es un dilema. Porque yo luego lo pienso y digo, pues si es que las cucarachas, joder, no... Si es que ellas tampoco van a malas. Es que Claro. es que es un tema de que me dan asco. ¿Sabes? También pensé en que creo, o sea, como que veo el insecticida, o sea, yo me sentí mal porque lo vi como un arma de destrucción masiva. Es decir, ya que vas a matar a estos insectos, al menos ten la decencia de matarlos tú con tus propias manos, con tu zapato. Pero ese es el mismo argumento súper masculino de, Sí, del- supongo, de claro, yo solo claro. como lo que cazo. Tú no has cazado nada en tu vida. Pero me sentí como mal usar ese arma química, literalmente hablando. Bueno, pues nada. Para masacrarlos. Cómprate un pequeño arpón y vete a cazar tú tus propios mosquitos. Te con digo una tus cosa, manos. no han vuelto. Hombre, claro. Porque yo los mataba por la mañana con un papel y al día siguiente estaban otra vez. Claro. Pero ahora no han vuelto. Porque esa es la diferencia entre matar unos pocos o un genocidio, que es lo que tú has cometido. Efectivamente. Pues me he convertido en lo que juré destruir. En aquello que juraste destruir. ¿Qué cosa que no has traído tú, Monty Yo Peiro? también, estamos a final de temporada, ya una hace lo que puede. Yo, de verdad, estoy en contra de Sí. que no se regule Ujú. la calidad del café. O sea, igual que hay restaurantes Vale. con las estrellas Michelin y no sé qué hostias. Interesante, ¿no? Por favor, yo antes de entrar a un bar tengo que saber la Claro. calidad del café, porque a mí me gusta el café, lo disfruto. Y Ya. lo disfruto es un decir, lo disfrutaría si no fuera porque en todas partes está horrible. Ya. Entonces, joder, que yo... es que al final acabo yendo al Starbucks porque sé que está bueno. Claro. Que me cobran 5 euros. Bueno, pero es que al final a lo mejor prefiero pagar 5 euros por un café que está bueno que 1 euro por una mierda. Porque además como Que el me café... va a sentar mal y me voy que a el hacer café es daño. limitado, yo me puedo beber X cafés al día. Claro. Entonces, una vez me he tomado un café que es Tan una jodido mierda, ese café de ese momento. ese café ya no vuelve. Ya. No me puedo ir a tomar luego uno bueno. Te entiendo Entonces, perfectísimamente. yo Monty Peiro. necesito que el café esté bueno. Y si vais a vender mierda quemada, torrefacta y de pésima calidad, pues lo indicáis. Porque hay Claro. gente que dice, no, a mí me da igual, yo me lo tomo porque me quita el sueño. Perfecto, a esa gente igual le vale. A mí no, yo quiero un café que esté bueno, joder, quiero un café bueno, me gusta el café, que me quite el sueño y todo eso para mí es accesorio. Yo tomo el café porque a mí me gusta el café. Quiero que sepa a café. ¿Es mucho pedir? No. Pues se ve que sí. No. Y por eso adoro Portugal, porque en Portugal el café está bueno, siempre. Bueno, últimamente tengo que decir que esto de la gentrificación también está llegando a Portugal para mal. Para mal, porque ya he probado algún café que he dicho, y eso antes en mi Lisboa, la que yo conocí, no sucedía. Pues nada, exigimos auditorías para Sí, el café sí. que sirven en los bares. Sí. Y ya está, y lo merece. Y no me parece ninguna tontería de cosas No, que no Monty no lo Peiro, es. la verdad. Respecte El café. cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Scali, Borcio Ramón. El cine con Scali. El cine con Scali, una Qué vez bien, más. ¿cuánto Aquí tiempo? estamos. ¿Cuánto tiempo? Siempre hay 2 o 3 veces al año que os traigo un poquito de cine con Scali. Esta Sí. semana vamos a relajarnos un poco con la vieja sección. Esta, la mía, aunque ya no me llamo Scali, esto ya ha pasado al olvido. Bueno, aquí pues se está haciendo lo que se puede. En la que vamos a hablar de finales, concretamente de los finales tristes. Toda obra de ficción que se precie, ya sea literatura, teatro, cine o televisión, tiene que tener un final. Bueno, en realidad todo tiene que tener un final, menos la energía de Inés Hernán, que mientras hablamos está grabando 2 podcasts y un programa de televisión. Y los números. Y los números, ciertamente, Monty Peiro. Pero el caso es que para que una historia se asiente en nuestra consciencia, tiene que cerrar. Concluir bien es muy importante para la recepción de una obra, incluso las que no son narrativas, como una canción o, sin ir más lejos, un programa de radio. Acabar de cualquier forma es muy
desaconsejable porque es con lo que se queda el público. Ya puedes haber hecho una interpretación de tu vida, pero como acabes titubeando y sin saber muy bien decir si adiós o hasta luego, la gente se irá pensando que tampoco ha sido para Eso es por el efecto de recencia. Efectivamente, el famoso efecto de de recencia. recencia. Esto lo aprendí de mis profesores de teatro, que cuando hacía teatro solo por hobby, nunca hubo una opción para que yo me dedicara a la interpretación. Yo te di un papel, fíjate, ¿Cierto? en mi ¿Cierto? primera y única obra Estuvo como bien, directora Mira, y guionista. Otro rol más que has desempeñado en esta ciudad, Montepeiro. Que, bueno, mis profes de teatro hacían mucho hincapié en el saludo final durante los aplausos. El saludo también se ensaya y se coreografía, sobre todo si hay muchos actores. Claro. Si uno de los actores no sale o sale tarde, si todos hacen la reverencia pero a destiempo, si salen o entran dudando o se quedan a medias, el público, aunque haya disfrutado de la obra, puede conservar en su retina, por el efecto de recencia, esta última muestra de descontrol y por lo tanto poca profesionalidad. Obviamente no es tan determinante, pero es una de esas cosas que aprendí que siempre he recordado. Y es cierto que tanto en la ficción como en la vida real creo que hay que saber acabar. Y creo que muchos de los problemas que tenemos los seres humanos es que no sabemos acabar las cosas bien. Y aquí me tienta hablar intensamente de cómo nos apegamos a las cosas y no sabemos desprendernos de ellas, pero después de varias semanas de hablar de cosas gravísimas, hoy me voy a relajar y voy a hablar de cine y sus finales. Vale. Los finales tristes y trágicos son pura ideología capitalista y conservadora. Vale. Y los felices también, todos. Pero vamos con los tristes. Vale. Venga, va. Esta es mi tesis y vengo a defenderla, no sé si con mucho tino, vamos allá. Hay algo en los finales tristes que nos encanta, aunque digamos que no, aunque nos quejemos amargamente mientras vaciamos el paquete de Kleenex. Lo cierto es que las grandes historias necesitan finales trágicos, o al menos unas notas traumáticas protagonizadas por algún secundario. Es como si la tristeza provocada por el trauma cauterizara de alguna manera la historia que nos acaban de contar. Los finales felices, en cambio, son como un terreno yermo que contiene absolutamente nada. Necesitamos las aristas para agarrarnos a algo. Y por eso los finales felices son para el cine infantil, las comedias y el cine de aventuras. Cuando tan solo se persigue el entretenimiento, el final feliz blandito está más que permitido. Pero creo que todo esto que estoy diciendo no es del todo cierto. Creo que, aunque hay grandes finales trágicos que recordaremos para siempre y son magistrales, creo que tirar para lo triste es realmente lo fácil. Y no solo es fácil, sino que es pura manipulación e ideología. Los finales tristes suelen tener una moraleja. No tienes derecho, como ciudadano, a ser feliz, que alude directamente al espectador. ¿Cuántas protagonistas hemos visto sacrificarse para salvar a toda la humanidad? ¿Cuántos amantes renunciando a su amor por una causa mayor? Tú sabrás de esto porque estás viendo la serie... Los Bridgerton. Los Bridgerton, que seguro que hay mucha gente renunciando a su amor y peleando por su amor al mismo tiempo, todos. Ay, sí, todo. totalmente, la acabas de resumir. Así es, los Bridgerton. ¿Cuántas catástrofes nos han hecho aprender a valorar lo que teníamos? Pues ya estoy harto, Montepeiro. A mis 42 años ya he visto suficiente tontería intensita. No necesito que mi personaje favorito muera para valorar nada. Y menos si se nota que es por generar un efecto en mí como espectador. Famosos son los casos de películas juveniles como Mi chica o Un puente hacia Terabitia, donde la catástrofe se sobreviene. Chica, por favor, de qué manera... bajón. Es que me acuerdo del momento en el que no entendí por qué me estaban haciendo eso. Yo he venido aquí con mi amiga Miriam a ver una película un sábado por la tarde. Tengo 14 años. ¿Por qué me acabáis de joder la vida? A mí me jodieron la vida que flipas. Te joden la vida que flipas. Totalmente. La siguiente generación a la nuestra sufrió Un puente hacia Terabitia, que también no tengo ni idea. Ni falta que hacer. Ya me cuidé yo de no acercarme nunca más a eso, por favor. El cine juvenil a veces lo carga el diablo. Hombre, pero que eso se avisa, que yo aún no me he recuperado. Te lo juro, yo aún... yo no he levantado cabeza. Durísimo, porque además triunfó mucho, la vio todo el mundo, porque era Macaulay Culkin el que la protagonizaba. Macaulay Culkin. Ay, Macaulay, pobrecico. Macaulay tampoco ha levantado cabeza. No, para nada. Y que menudo bajón. Menudo bajón. La alergia a las abejas es muy mala, Montefiero. Mira, eso también en los Bridgerton también hay algo de eso. ¿Ah, sí? Claro, es que luego yo veo una abeja y entro en puto pánico. Hostia. Y luego te pica una abeja y ya está. No pasa nada.
pero yo vivo Claro, con un claro. pánico atávico a las abejas, de voy a Yo morir. me acuerdo que yo se la puse a un colega porque me impactó tanto que dije... le quisiste joder al otro. Le quise joder. Y se la puse y me hizo mucha gracia porque no... Se la sudó. Claro, se tragó esa mierda que él no quería ver porque es una ñoñería. Que aunque teníamos 10 años, ¿cuánto tendríamos? No sé. Sí, 10 o 12, he dicho 14, Le pero hago creo que menos. tragarse esa ñoñería y luego no la entendió, porque él no entendía qué había pasado. Pero claro, no se ve, la muerte no se ve. Ya. Claro, tú Es que interpretas... no me acuerdo tampoco de eso porque creo que es un momento que he borrado porque es demasiado traumático. Nada, las abejas aparecen y te dicen, Ya. se ve que en algún momento de la película te dicen que él es alérgico. Ya. Claro, él no estaba muy atento y no, o sea, no sabía qué estaba pasando. Y digo, claro, porque no se ve en pantalla. Ya. Pero bueno, en fin, problema suyo. Os acabo de spoilear una película de hace 40 Bueno, eso te años. iba a decir, pero es que si no podemos spoilear, mi chica, cariño, yo qué sé. Desde aquí reivindico los finales felices pero currados. Porque los finales felices también pueden ser simplones y decepcionantes. Yo, mira, bueno, cuando termines te diré, Vale. porque justo hoy he terminado un libro que me ha dado una cosa que es verdad que hacía tiempo que no veía, que es el final Ajá. neutro. Vale. Como el equivalente al fade out en la música. Muy ¿Sabes? Un final que en realidad es. Lo hablé con unas amigas en un podcast que hicimos, que no sé por qué no vio la luz, que es ese concepto del non finito, el Ajá. concepto de lo inacabado, ¿no? Y hay finales de obras que es como que el equivalente al fade out en la música, ¿no? Sí. Hay libros que se apagan poco a poco, Ajá. se van yendo Me interesa. y es lo bastante abierto y lo bastante cerrado, ¿no? Ajá. Y me ha parecido, de hecho he pensado, joder, qué difícil era hacer un final apoteósico y qué bien que hayan optado por este final, por este fade out literario, de dejar que la historia... Pero no estás hablando Se de final marche. abierto ni abrupto. Estás... No estoy es hablando un- ni de final abierto ni de final abrupto. Y a la vez un poco de todo. Hay un poco Ajá. de todo. Es ese final que la historia simplemente llega a un punto en el que se va. Ajá. Se va la historia. Bueno, y tú, joder. bueno, pues sabes que Lo no estás- se ha cerrado todo, pero es como la vida. O sea, no se ha cerrado todo, pero se ha ido de tus Vale, manos. Me interesa y creo que tiene que ver con lo que estoy hablando, que es exigir un poco de unos finales más currados en ese sentido. más que no humanos. sea simplemente buscar, a ver, ¿cómo va a acabar? ¿Bien o mal? Ya. O sea, con el chico y la chica besándose o con el chico Claro. muerto. Creo que hay terrenos intermedios que yo creo que son más humanos, no más como la vida. Creo que la complejidad actualmente en los finales se busca solo por el lado trágico. No hay muchos finales buenos que acaben de forma muy complicada. Pero creo que las grandes historias merecen acabar bien. Los malos deben ser derrotados y los buenos deben saber aceptar la victoria y saborearla y tener derecho a saborearla. Yo soy muy del final feliz. Claro que sí, Yo ya joder. tengo bastante sufrimiento. A mí, dame Efectivamente. eso, dame en la ficción la justicia que no puedo en La la vida jus- real. claro que sí, Que el bueno joder. viva bien, que la chica que mola le vaya bien la vida y que el desgraciado lo pase mal y sufra. ¿Y sabes por qué? Porque si los protagonistas disfrutan y reciben ese final feliz, tú como espectador piensas, yo también tengo derecho a ser feliz. Ahí creo que está la verdadera No, reivindicación. y por lo menos también poder disfrutar en la ficción de esa justicia que hablábamos la semana pasada, ¿no? De que por un momento el mundo sea un lugar en el que a la gente buena le va bien y a la gente mala le va mal. Efectivamente. Porque en la vida lo que está pasando es un poquito lo contrario. Bastante lo contrario. Bastante de lo hecho. contrario. Bastante lo Entonces, contrario. yo estoy harta de que haya gente que me haya tocado los cojones, que haya sido mala conmigo y que la vida no se lo haga pagar. No se lo ¿Qué haga es pagar. esto? ¿Tú me has jodido? ¿Tú me jodiste a mí en segundo de GB? Yo quiero verte sufrir. Los méritos, Montepeiro. Sí. El caso es que muchos guionistas y otros escritores se hacen trampas al solitario con la tragedia. Es como matar dos pájaros de un tiro. Una historia acaba trágicamente y tenemos emoción, intensidad, trauma, un suceso complejo que mantiene la atención del espectador o lector y además de la sensación de profundidad e incluso denuncia. Leonardo DiCaprio, no cabiendo en la tabla de madera y sucumbiendo al frío, lo siento por el spoiler de una peli de hace 27 años, es un claro ejemplo de esto último que comento. Leonardo encarna a la clase obrera en el blockbuster Titanic. Como a través de él y el fantástico personaje encarnado por Kate Winslet, el espectador siente como las clases bajas también, vaya, merecen vivir. Quizá de una forma un tanto paternalista, ahora que lo recuerdo. Pero ese es otro tema. Ellos se enamoran pese a ser de clases sociales distintas y, como no, al final el pobre se sacrifica por la rica. Moraleja, los pobres somos mejores que los ricos. Que es un poquito lo mismo que pasa en Sara Luna. Es lo mismo, Montepeiro, como bien dices, lo que pasa en Sara Luna de Melendi. Mucho
nos hemos reído de Sara Luna, pero es esencialmente nuestro Titanic patrio. Así es. Y de hecho ya nosotros le pedimos en la primera temporada que por favor que alguien se haga cargo y ruede Sara Luna la película. Por favor, lo necesitamos. De hecho, Sara Luna la trilogía. Sara Luna Da la para serie. trilogía. Da para Da serie. para- Sara da Luna para- la serie. Yo no sé Netflix qué está haciendo. Y puedo irme a Sara Luna para acabar mi razonamiento. No quiero más finales aleccionadores. Basta de sacrificios. La gente buena, la gente que ama, la gente que lucha, todos merecen vivir y disfrutar de la victoria. ¿Por qué no vemos más llorar de alegría? ¿Por qué no ver 10 minutos de nuestros personajes favoritos felicitarse, tomar unas cañas y saborear el resultado de toda ¿Por qué una no ven a aventura? Sara diciendo a la Luna que te jodan? Si tú quieres un corazón. Mira, sube aquí. Mira, tú quieres un corazón nuevo, te lo compras. Te no lo le- compras. que no lo venden. Sí, que es mentira, sí que lo venden. Sí que lo venden, Que te sí. voy a dar yo mi corazón. Te vas Para, a- para que lo vuelvas a malgastar por ahí teniendo accidentes de coche porque vas borracha. Drogadicta. Hombre, con lo que me ha costado a mí sacarme esta enfermería. De eso nada, cariño. De eso nada. De eso nada. Si tú quieres tu propio corazón, Luna, Esa es una canción Te que a mí jodes. me gustaría escuchar, Melendi. Sara Luna Director's Sara Luna Cut. B. Sí, Sara Luna B. O sea, Sara Luna 2, esta vez es personal. Sara Luna 2 buscando venganza. Efectivamente. El corazón acabó rebotado en otro sitio porque se lo ha cambiado, porque Claro. tal, el corazón acaba en una ardilla. Sara- Y la ardilla viene a vengarse. Sara Luna 2 de Reboost. Efectivamente. Sí, lo Sara veo. Luna 2 muchísimo más sangrienta. Sí. No siempre es la misma historia. Después del esfuerzo, la épica y el viaje, viene el final bajo la lluvia, doliendo la pérdida de No los puedo que parar de quedan. pensar en Sara Luna 2. Perdona, pero es que Es no me interesa Sara Luna nada. 2 está- Tu sección. Ya, ahora ya lo ha eclipsado todo, Sara Luna. Es que siempre es la misma historia. Después del esfuerzo, la épica y el viaje, viene el final bajo la lluvia, doliendo la pérdida de los que quedaron por el camino, con una música de esperanza que nos hace entender que gracias a ellos, los que murieron, todo fue posible. Y no, me niego a aceptarlo. No necesitamos que nadie pierda para que nosotros ganemos. No necesitamos que nadie muera para que nosotros podamos vivir con dignidad. Bueno, a lo mejor Palestina no piensa lo mismo. Ya, bueno. Es que, claro, es lo que tiene la realidad, ¿no? Por eso valoro mucho el final del Señor de los Anillos. Ojo, spoiler de una peli que tiene 21 años, donde, aunque existen ciertas notas amargas en la hora y pico de epílogo, hay una hora y pico de epílogo, aviso, que se marcaron, admito que ahora me parece mucho más guay esa forma de acabar la trilogía. Frodo no muere, aunque tiene algún trauma que otro, eso es verdad. Pero bueno. Aragorn se proclama rey de Gondor y el anillo finalmente cae en el Monte del Destino. Y la película nos regala decenas de minutos de todos los personajes despidiéndose y viviendo la paz conseguida. Brillante y gracias, se lo merecen, joder. Y esa es mi reivindicación de hoy, Monty Peiro. Más finales felices, que para dramas ya tenemos nuestra propia vida. Querido Marcos, el otro día me di pasa? cuenta de que si bien dedicamos un programa hace algunas temporadas a la maternidad, programa Vale. que por cierto os recomiendo mucho porque lo grabamos con mi amiga Priscila, que es lo más, poco hemos hablado de la no maternidad. Lo hemos hablado de pasada en ese mismo Hace programa poco, un de poco, hecho. pero es un tema con suficientes aristas, creo yo, como para tratarlo aquí en profundidad. Venga. Disclaimer, todas las opiniones que voy a dar son eso, mis opiniones. Lo digo porque hay un sector de madres un poco secta y no quiero movidas, ¿vale? Es mi opinión y es igual de válida que la de Verdelis. Es personal, es subjetivo y es mío, ¿vale? Vale. En mi caso, mi decisión de no ser madre viene como algo desde siempre. Es que yo recuerdo ser un adolescente y decir que no quería ser madre. Siempre lo tuve claro. El caso es que no sé muy bien por qué. Bueno, quizás sí que lo sé, pero es algo entre mi terapeuta y yo. Vale. El caso es que... Es broma, pero si quieres no es broma. Venga. El caso es que cuando me planté con 35 años más o menos, recuerdo pensar... A ver si estoy repitiendo el mantra de que no quiero ser madre porque siempre lo he dicho y en Claro. realidad sí que quiero. Así que me lo volví a plantear. Y tras un periodo de disquisición, decidí que no. No es una decisión que tomara 100-0. Es decir, hay cosas de la maternidad que me gustaría vivir. Y tuve que hacer un proceso de duelo de las cosas que me perderé, porque hay una pérdida. Sí. Sencillamente sentí que no quería y que no le había hecho un hueco en mi vida a la maternidad, pero hay cosas que sí me gustaría vivir. Pero como una no puede ser madre a ratitos o solo durante un tiempo, Ya. pues hice mi duelo y lo procesé.
Hasta la fecha jamás me he arrepentido ni he sentido que tomara la decisión equivocada, pese a que a veces, lógicamente, pienso en una realidad alternativa en la que hubiera sido madre. No lo hago desde la pena, sino desde la curiosidad. Y por supuesto desde la idealización, porque en esas situaciones imaginarias siempre me imagino siendo feliz con una hija súper guay, no siendo la madre de Daniel Sancho. Ya. El caso es que eso es lo primero a lo que te enfrentas, ¿no? A tu propia decisión, que no siempre es fácil porque, como digo una y otra vez, las cosas humanas complejas son ambivalentes y contradictorias. Una no tiene por qué decidir que no quiere ser madre totalmente convencida. A veces quiere serlo y no quiere serlo a la vez. Y tienes que tomar una decisión en un momento dado, impelida por el reloj biológico, y me consta por amigas mías que puede ser muy angustiante cuando no lo tienes claro, pero la biología de los cojones te está agobiando. O peor aún, cuando tienes claro que quieres, pero tus condiciones materiales no te lo permiten. Y si tienes que esperar a que bajen los precios de la vivienda, te suban el sueldo y el capitalismo colapse por fin, pues se te van a caducar los óvulos. Espera sentada, sí, En mi caso, como te digo, mi decisión está muy arraigada. Sencillamente jamás me imaginé como madre. Después fui haciendo otros planes y la vida que he decidido tener se ha vuelto bastante incompatible con la maternidad. No le he dado un espacio. Es tan simple como que me apetece hacer otras cosas en mi vida. También hay otros motivos, como por ejemplo el tema ecológico. O sea, sabiendo lo que sabemos, no sé hasta qué punto me sentiría bien trayendo a alguien a este mundo, sabiendo lo que se viene. Y tengo una amiga madre que sufre muchísimo por esto, tiene mucha ecoansiedad y no poca culpa por dejar a su hijo en este mundo, que no es ninguna tontería esto, No es ninguna gilipollez. Luego está el tema que siento que es un poco tabú, de que yo, por ejemplo, cuando tuve que cuidar de mi gato Bruce, que como sabes, durante toda su vida necesitó muchos cuidados porque estaba malito, pero al final de su vida era completamente dependiente, yo tenía que alimentarlo con sonda 3 veces al día. Conecté muchísimo con los cuidados y aunque fue duro, me hizo inmensamente feliz. Sentí una conexión muy heavy y algo que jamás había sentido, que es la satisfacción de cuidar. Pero no me sirvió para extrapolarlo a la maternidad y decir, wow, pues quiero cuidar un hijo, ¿no? Sino a reafirmar mi idea de que yo seré una señora que cuide perros y gatos, y no estoy comparando, que yo sé que es la gente tal, pero tampoco entiendo por qué tengo que decir esto por miedo, porque entonces salta la gente indignada porque comparas animales con personas. No estoy comparando, pero francamente descubrí que cuidar de animales me aportó algo extraordinario. Y no tengo la necesidad de comprobar si con personas es aún mejor. Es que me parece suficiente y además me parece que es una tarea necesaria. Hace poco hablaba con otra amiga que ha sido madre recientemente y nos comentó a las que estábamos allí que sentía que no podía decir esto en muchos espacios, pero que lo que sintió cuando fue madre ya lo había sentido con sus gatos. Y eso no significaba que no quisiera mucho a su hijo, sino que sencillamente ese amor intenso y poderoso ya lo había experimentado. Y es que me toca un poco los cojones esa sacralización del amor maternal que se supone que no es comparable a nada. Coño, pues dependerá de la persona. Dejemos de juzgar a las personas por sentir supuestamente demasiado amor por sus animales, que no están banalizando nada ni convirtiendo en menos nada vuestro amor por vuestros hijos. Esta competición de, no, pero no es lo mismo. Bueno, es que tampoco es lo mismo tener un hijo que saltar en paracaídas, y no lo estamos comparando, es que de verdad. Y luego está también el tema de que la maternidad, no tanto la paternidad, a veces te separa de tus amigas, porque claro, si todas empiezan con los hijos y tú no, es inevitable quedarte fuera de conversaciones, quedadas y demás. Y eso genera mucho sentimiento de, me estaré equivocando, me arrepentiré. Yo antes reconozco que era un poco niñofóbica, y ahora intento trabajármelo y salir del adultocentrismo, aunque a veces me cuesta, sobre todo en los aviones, me da muchísima ansiedad los niños llorando, no puedo, pero yo me lo callo, yo no miro mal a nadie, yo me lo trabajo. Pero es verdad, o sea, es que la maternidad obviamente te une a otras madres y obviamente te separa de las amigas que no son madres, aunque claro. Yo intento que eso no pase e intento entender que los hijos... Además, los hijos de mis amigos y amigas son maravillosos todos, los quiero muchísimo y intento tener mi propia relación con los hijos, que no pase por es el hijo de tal, sino tejer una relación. Claro, eso sería lo más interesante en realidad. Claro, ahí a veces sucede algo que también es real, que es que hay hijos que te caen bien y hijos que no. Porque los hijos, en el momento si que los todo va tratas bien, como tienen adultos personalidad. independientes, pues sucede esto. Y es muy interesante también. Bueno, y luego está el tema de la no maternidad involuntaria, que este es otro melón, que son estas mujeres que queriendo ser madres no lo consiguen y en lugar de comprarse a un niño,
sencillamente lo asumen y aceptan que tendrán que vivir con ese deseo no realizado. Me parece un temazo y una putada tremenda, que estaría bien hablar con alguien que lo haya vivido, no es mi caso, porque además hay diversas situaciones, desde las que no consiguen concebir hasta las que tienen el deseo pero no tienen pareja y no quieren ser madres solteras, y también están las que, pudiendo y queriendo, no tienen una situación económica estable que se lo permita. Son temas distintos al que he planteado, pero que molaría tratar también, así que si alguno de nuestros oyentes se anima a compartir sus vivencias en ese sentido o en cualquier otro, que nos lo haga saber, porque a mí me parece que son temazos. Y quería preguntarte por tu relación con la no paternidad. Sí. Tú como hombre además tienes menos... O sea, tú puedes ser padre a los 50 si quieres. Ya, sí, es verdad. ¿Tú has tomado una decisión consciente? Yo no he tomado una decisión consciente, aunque ya para la edad que tengo debería haberla... Bueno, no, o sea, deber tampoco, pero yo siempre he concebido el tema de la paternidad como de la forma más clásica, entendible, que es que forma parte de ese proyecto tradicional de familia, ¿no? O sea, la paternidad pasa por el amor, o sea, la paternidad pasa por el tener una pareja con la que compartir esa paternidad. O sea, es por lo que yo he aprendido y porque, no porque yo lo defienda, sino porque es simplemente como lo siento, Ya. ¿no? Pero me parece muy... O sea, yo en principio, yo estoy cerrado a ello porque normalmente no suelo tener relaciones muy largas o no me relaciono hasta ese punto. Nunca he tenido que tomar una decisión. Ya. Y mientras no la tenga que hacer, no tengo por qué hacerla. Claro. Aunque podría hacerme la vasectomía ahora y me ahorraría ciertas cosas cuando tengo relaciones sexuales, por ejemplo. Bueno, pero... Aunque realmente la protección la tienes que usar igual. La protección la tienes que usar igual. O sea a no ser que- que tengas una pareja estable, claro. Claro, entonces, pues bueno, pues entonces no tomo ninguna decisión. Pero me parece interesante de este tema, sobre todo las cosas que los que decidimos no ser padres también perdemos, porque se habla mucho de lo que se pierde cuando tienes hijos, pero no se habla de Claro. lo que se pierde cuando no los tienes, ¿no? Yo creo que he dicho en este programa alguna vez, y es algo que suelo decir mucho cuando sale este tema con mis amigos y tal, yo creo que me pierdo un yo, ¿no? Me pierdo un yo que me parece interesante. Yo creo que podría ser un buen padre. Claro. Y creo que me estoy perdiendo una vida distinta que me podría resultar muy interesante. Claro, sí. Y Es que asumo perdemos eso. posibilidades. Claro, cada decisión que tomamos creamos un tipo de vida y despreciamos otras, claro. Ya a mí me gustaría... Me da curiosidad la yo madre, pero es que no quiero. Ya. No quiero, y a la vez hay cosas que me jode perderme y que me encantaría vivir, pero como al final hay que ser responsable, porque un hijo tampoco puede venir de la curiosidad. No puede ¿Sabes? venir de la Creo que no curiosidad. debería. En fin, Una movida. una movida. Y como han llegado las hamburguesas, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Lo vamos a dejar. Sí, en el momento que han llegado las hamburguesas, nuestro Tiki, tiki, tono... tiki, el ritmo... Ya, el ritmo se ha acelerado, Sí. ¿eh? Que no quiero ser madre. Siguiente. Bueno, no, es broma. Creo que hemos hablado bastante. Es broma, pero si no quieres, es broma. Exacto. Bueno, antes de irnos, recordar el Patreon, patreon.com/todo mal. Así es como se financia este podcast. Efectivamente, Así es como se con pagan dinero. estas hamburguesas. Danos dinero. Dadnos vuestro dinero, enviad vuestras declamaciones, quejas, sugerencias, experiencias, lo que queráis. todomalpodcast@gmail.com. Y nos vamos a ir con una canción de un hombre, fíjate, la cuotita ¿Ah, sí? masculina. Teddy Swims. Es un cantante que me fascina. Vale. Y esta canción se llama The Door. The Y Door. la semana que viene más Y o peor. peor. Nos vemos el 6 de julio en el Shangri-La, Valencia. Venid. I took a page out of your favorite book. You sold me lies just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug my grave watching the way you move. You
they would ever come. But I looked you in the eyes and pulled the rug. You try to take away my sanity. Baby, that ain't for me, that ain't for me. Oh no, more thinking about you late night. No, more running around with your friends now. And picking up pieces of my soul from out the floor. I said I would die for you, baby, but I can't take this pain no more. I thought I was willing, but tonight I saved my life when I showed you the door. I don't wanna lose you, baby, but I can't play this game no more. I thought it would kill me, but tonight I saved my life when I showed you the door. When I showed you the door. When I showed you the door. But tonight I saved my life. I said